Voy a comentar un caso que muy probablemente se parezca a algunos de los asuntos de ustedes. Creo que puede ser útil para mucha gente. Pensemos en una mujer de 46 años, se llama Flor, y se casó de jovencita con un chico pues muy celoso, de mecha muy corta, de que se enojaba casi por todo y era bastante amargado. Además tuvo una enfermedad muy seria en los genitales, entonces la idea de tener hijos fue imposible y la relación era muy dificultosa, ¿no? Ella pues, hacía ballet y flamenco y era independiente económicamente, era muy exitosa en ventas de tecnología y bueno, llegó un momento en que fue a terapia, se separaron hace pues más de 10 años. Pasa un buen tiempo soltera y luego se empieza a involucrar con otra persona, pero esta persona nuevamente, ¿no? Es una persona enojona, con poca sexualidad, muy dedicado a su mamá, vivía en la casa de ella, una persona con muy pocas o nada de ambiciones, y ella seguía siendo una persona muy viva, ¿no? O sea, no solamente le gustaba la danza, sino el gym y la bici y además amigas y cafecitos y programas de distintos tipos, hacía mucha home office, entonces tenía su tiempo de vida, pues lo podía manejar a su gusto. Y esta relación otra vez era dificultosa. A veces, repetimos patrones en nuestras vidas sin darnos cuenta. Flor, después de una relación difícil en su juventud, eligió un hombre que parecía ofrecer lo mismo: falta de ambición y actitudes controladoras. ¿Por qué lo hace? Es fácil pensar que se debe a la costumbre o a lo que conocemos, pero lo cierto es que muchos de nosotros, inconscientemente, elegimos lo que creemos merecer. A veces, el dolor y la inseguridad nos llevan a buscar lo familiar, aunque no sea lo mejor para nosotros. Aprender a salir de estos patrones es un paso crucial para elegir lo que realmente necesitamos, relaciones que nos sumen, no que nos resten. Su mamá, la mamá de Flor, era una persona pues difícil, complicada, castigadora, golpeadora, fría. Y su papá, este tipo de hombre alcoholizado, bastante como mujeriego, libidinoso, ¿no? Ella sentía cuando era adolescente que su padre la miraba de manera muy libidinosa, se sentía muy incómoda ella. Y bueno, tanto que a sus 13 años él abusó un poco de ella. Y digo un poco porque ella salió corriendo y pudo poner un límite, ¿no? Pero los abusos no son abusos de un poco, los abusos son abusos, ¿sí? A veces, las huellas del pasado son tan profundas que nos llevan a repetir patrones dañinos sin darnos cuenta. Sanar esas heridas implica romper con lo aprendido, reconocer lo que nos duele y decidir conscientemente no seguir el mismo camino. Empezó a relacionarse con este otro hombre y bueno, estuvo ahí como año y medio, casi 2 años, creo que año y medio, y mis preguntas eran: ¿para qué estás ahí? ¿Sí? O sea, ¿qué aprendes cuando estás ahí? Me dice: bueno, disfruto mucho de estar en compañía, de ese sabor, ¿no? De tener un varón a su lado. Aprendió a ponerse límites a sí misma. Aprendió a estar con este hombre sin usar etiquetas, que si novio, que si salimos, que si
convivimos, que si marido, o sea, sin etiquetas, aprendió a vivir así, a pesar de que ella sí tenía expectativas, ¿sí? De que un día sí iban a tener alguna etiqueta, ¿no? Pero bueno, los meses seguían pasando y pues esto no parecía que evolucionaba hacia las expectativas de ella. Ustedes saben, ¿no? Cuando uno pone una expectativa, lo que está haciendo es planear la siguiente frustración, decepción, desilusión. A veces, cuando dejamos de enfocarnos en las expectativas y etiquetas que queremos ponerle a las relaciones, podemos vivir de manera más plena y disfrutar del presente. Sin embargo, es importante recordar que el balance entre lo que esperamos y lo que realmente necesitamos es clave para nuestra paz emocional. Como que no entendía bien qué es lo que él estaba esperando de ella, ¿no? Y entonces tenía este comportamiento como dual, ¿no? O se mostraba totalmente sometida o del otro lado, ¿no? O sea, solo era su manera. Y si él no se adaptaba a su manera, entonces no, ¿sí? O se sometía y era todo como él decía. Estos extremos le venían mal. No entendía bien por qué, pero le venía mal. Tal que un día terminó con esta persona. Le costó terminar porque era una persona que cuando estaba era muy cariñosa. Y eso de alguna manera reparaba estas ausencias que tuvo en su infancia por tener una madre muy fría y muy violenta, y un padre que no podía acercársele porque lo sentía muy libidinoso. Entonces la asustaba la manera de tocar y de abrazar y de mirar del padre, ¿no? Entonces no se podía acercar a la madre, no se podía acercar al padre, pero este hombre sí. Y era muy cariñoso. Entonces esa parte le gustaba porque era una manera de como de reparar, ¿no? Un poco esa falta de cariño, ¿no? Pero empezamos a conversar y hace poco nuevamente y otra vez me dice: me siento rechazada, insuficiente, no importante, usada, no querida, controlada, sometida, abusada, ¿no? Este tipo de sensación de incomodidad ya múltiple, ¿no? Como bien señala Nilda, las relaciones a menudo nos enfrentan a nuestros propios extremos, reflejando heridas no sanadas. Es crucial reconocer esos patrones para aprender a poner límites y dejar de repetir ciclos dolorosos. Ok. Entonces yo le pregunto, ¿y tú cómo eres? Fría contigo misma. ¿Cómo tú te rechazas? ¿Cómo tú abusas de ti? ¿No? O sea, todas estas cosas que ella sentía que la otra persona le hacía sentir, acuérdense del me, él me hace sentir, él me somete, él me controla, él me, ¿ok? Y yo le pongo la pregunta a ella para ella, le digo, bueno, tú, ¿cómo abusas de ti? ¿Cómo eres fría contigo? ¿Cómo te rechazas? ¿Sí? Porque finalmente lo que la madre y el padre hacían era o rechazarla o acercarse de una manera que ella corría. Entonces estuvimos conversando acerca de todo eso y vamos llegando a una sensación muy interesante. Y le digo, ok, tu marido te quedó chico, ¿no? O sea, tú eras una bailarina llena de vida, llena de casas, y este hombre no te alcanzó. Te quedó chico. Te separas, sigues haciendo tu vida independiente, soltera, con mucha autonomía, y empiezas a vincularte a otro hombre que tiene características parecidas a la anterior. Poca sexualidad, poca ambición, y además controlador, celoso, enojón, amargado. Sí. Reflexionar sobre cómo repetimos patrones dañinos en nuestras relaciones, como señala Nilda, nos invita a cuestionarnos. ¿Realmente nos estamos dando el amor y respeto que merecemos? Solo cuando reconozcamos nuestro propio valor, podemos empezar a elegir relaciones que nos sumen y no nos resten. ¿Por qué eliges
o para qué te sirve a ti elegir hombres chiquitos? Fíjense, la madre, autoritaria, violenta, etc., eligió un hombre chiquito, ¿no? Un borracho libidinoso, un hombre pequeño en el sentido que no le giraba la piedra. Y ella imita a la madre. Digamos que ella repite el modelo materno-paterno. Ella elige hombres pequeños, igual que su mamá. Pero ella no quería ser igual que su mamá. Ella quería ser lo contrario de su mamá. Pero ser lo mismo o ser lo contrario es lo mismo. ¿Cómo? Sí, porque la mamá elegía hombres pequeños y ella, queriendo ser lo contrario y desarrolló una vida bonita que era muy diferente a la de su mamá, también elegía hombres contrarios. ¿Por qué? Porque entre un extremo y el otro extremo, sometida o a mi manera, de todas maneras no te gira la piedra. ¿En qué sentido? Que entre este extremo y este extremo, todo a mi manera o sometida, en su contrario, no elijo como yo decido ser cuando estoy compartiendo en una relación de pareja. Entre un extremo y el otro, en el medio, hay 1000 maneras diferentes de comportarme. ¿Por qué repito el modelo materno? Porque eso es lo que aprendí, eso nos pasa a todos. El asunto es que cuando uno empieza a trabajar con uno mismo, uno puede salirse de los extremos y elegir las 1000 oportunidades que hay en el medio entre un extremo y el otro. Bueno, ella elige gente chiquita, lo mismo que su mamá, pero como quiere ser diferente a su mamá, entonces, en vez de quedarse arriba, ¿sí?, y su papá abajo, o sea, los hombres abajo, la manera que ella tuvo de equilibrarse con el hombre y ser distinta de su mamá es hacerse chiquita ella. Y en ese sentido, ella rechazaba a la mujer hiperempoderada que era y abusaba de ella y se sometía a ella. En vez de sostener ser una mujer poderosa con un hombre pequeño, ella se hacía pequeña, se comportaba como si fuese pequeña para tener una relación un poco más equitativa con los hombres que elegía para su vida. Como dice Nilda, repetir lo mismo o irse al extremo contrario sigue siendo estar atrapados en la historia vieja. El verdadero crecimiento aparece cuando dejamos de reaccionar y empezamos a elegir desde un lugar más consciente, más libre y más propio. Entonces, claro, cuando estaba sola, se empoderó y logró ser esta mujer increíble, además hermosísima. Y entonces, ¿cómo se sale de ahí? Bueno, ahora está otra vez soltera. Es su oportunidad de aprender a elegir varones de su tamaño, que puedan tener sus mismos valores, intereses, los mismos o compatibles, no importa si no son los mismos, ¿verdad? Valores, intereses y deseos, que pueda amar y sentirse amada de manera compatible con ella, de manera armónica, que pudiesen también armonizar los proyectos personales y los proyectos compartidos, donde la calidad de vida que ambos desean también sean armónicos, equilibrados, compatibles. ¿Dónde estaba el problema aquí? Que salirse del modelo materno-paterno implicaba que ella se disminuía. Y salirse así, de esa forma, ella atentaba contra su propia evolución. Entonces, se termina separando de su segunda relación de pareja y ahora le toca elegir a una persona que realmente sea armónica con su tamaño, ¿sí? No estoy haciendo un juicio de valor si el tamaño es alto o bajo, no, estoy hablando de que ella se fue convirtiendo en una persona llena de vida y de aspiraciones y de evolución. Y entonces aprender a elegir es entender, o sea, conocerse a nivel consciente, y entonces ahí se va a dar cuenta de qué tan diferente a su mamá es, y por lo tanto no va a necesitar elegir hombres del tamaño
de su papá, ¿ok? Pero para eso el autoconocimiento tiene que estar a nivel consciente. Verse como una mujer absolutamente empoderada, hermosa, de 46 años, que baila, y la bici, y el gym, y bueno, las amistades, y su abundancia económica, y bueno, etcétera, todo esto. Y dejar de hacerse eso, o sea, dejar de someterse y de abusar de sí misma y de rechazarse, rechazar su tamaño, ¿verdad? Y elegir hombres que armonicen con ese tamaño de ella. Cuando hacemos esta conversación, lo que expresas, Flor, es lo siguiente: me checa todo lo que conversamos y sí me suena, o sea, como dijo, resueno con esta interpretación y claro, mi dolor, mis contradicciones eran que yo me comportaba de una manera que no sentía ser de eso. Entonces esta contradicción interna la llevó a terminar con este segundo hombre y recuperar todo su empoderamiento. A veces creemos que elegir distinto a nuestros padres es suficiente para sanar, pero solo cuando nos conocemos de verdad podemos romper los patrones. Como dice Nilda, el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de empequeñecernos y nos permitimos elegir desde nuestra grandeza. Entonces el paso que sigue es poner en la conciencia el tamaño de mujer que es y aprender a elegir. Tenemos muchas herramientas, ¿verdad?, en nuestros cursos, en nuestra comunidad, para aprender a elegir a un hombre que sea armónico con ella. Espero que les sea útil este ejemplo de consultorio, porque me imagino que debe ser el de muchos de nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. A lo largo de este recorrido, vimos cómo Flor, como muchas personas, repitió modelos aprendidos en su infancia, relaciones de carencia, de rechazo y de sometimiento. Aunque su vida individual era vibrante y llena de logros, en pareja elegía vínculos que la hacían sentir pequeña, repitiendo de manera inconsciente la historia de sus padres. La verdadera transformación comenzó cuando pudo ver con claridad su propio tamaño, su valor, y entender que no debía disminuirse para amar ni ser amada. El trabajo de conciencia, como nos enseña Nilda, no es solo identificar patrones, sino también aprender a elegir de forma consciente desde el amor propio. Flor hoy está en el camino de elegir a alguien que armonice con su grandeza, no que la limite, y ese camino también está abierto para todos nosotros.